La mente en el orden sensorial de Hayek. Escrito por David Ortiz. La idea fundamental del orden sensorial es que la mente es un sistema que evoluciona en concordancia con el ambiente, y que el tejido neuronal y sus relaciones son parte del mundo físico. Para Hayek, este es un hecho esencial, que fue ignorado por Descartes y sus seguidores, y aceptado, al menos implícitamente, por los británicos. Esta aclaración es pertinente porque se suele considerar que Hayek rechazó una corriente filosófica, porque ésta suponía que la capacidad de razonamiento de la mente humana es infinita y, por razones simétricas, aceptó otra corriente más conservadora a la hora de considerar las capacidades de la mente humana. Sin embargo, estas diferencias son una consecuencia directa de un aspecto más fundamental. ¿Cuál es el lugar de la mente en el cosmos? ¿La mente pertenece al cosmos? ¿O son entes independientes? ¿A qué llamamos mental? ¿Y a qué llamamos no mental? De la respuesta a estas preguntas dependen el punto de vista metodológico que se defiende, las preguntas que se formulan, y, en cierta medida, las conclusiones a las que se llega. El orden sensorial y la relación entre la mente y el cosmos. Como hemos visto, existen al menos dos formas de aproximarse a la mente. La primera la estudia como una sustancia que no pertenece al plano físico, que no se relaciona con las operaciones cerebrales, sino que tiene una existencia metafísica e independiente. La segunda, como un objeto perteneciente al mundo físico que se puede entender con las mismas reglas empleadas por los científicos en las ciencias naturales. Para Hayek, la primera opción es inaceptable, pues la mente no es un poder aislado de las circunstancias naturales y sociales en que se ha desarrollado. Esta teoría dualista es un producto de la costumbre que el hombre adquirió en sus primeros estudios de la naturaleza, de suponer que en todos los casos donde observaba un proceso distinto y peculiar, debía obedecer a la presencia de una sustancia distinta y peculiar correspondiente. El reconocimiento de tal sustancia material peculiar llegó a considerarse como una explicación adecuada del proceso que se produce. El avance de las ciencias naturales llevó a abandonar la explicación de los fenómenos con base en supuestas sustancias íncitas, aunque para Hayek no deja de ser curioso que, aunque en el dominio de la naturaleza en general, ya no aceptamos como explicación adecuada el postulado de una sustancia peculiar, que posee la capacidad de producir los fenómenos que queremos explicar, aún recurrimos a este viejo hábito donde intervienen sucesos mentales. Pero sin importar la forma de definir la substancia, pensar la mente como una sustancia, es adscribir a los sucesos mentales, atributos de cuya existencia no tenemos ninguna evidencia. Recordemos que esta postura lleva a la problemática conclusión de que, en virtud de que la mente es una sustancia independiente del mundo físico, puede observar objetivamente los fenómenos naturales y sociales. Y la razón, como proceso mental, se situaría por encima del contexto en que se ha formado para entender las leyes del universo y modificar su entorno. Pero si aceptamos que la mente es el resultado de la interacción de fenómenos físicos, por ejemplo, de las neuronas del sistema nervioso, debemos adoptar la segunda postura. Puesto que la mente es un fenómeno físico más, podemos entender sus operaciones del mismo modo que entendemos el movimiento de los objetos, las reacciones químicas, las reglas de la evolución biológica o una combinación de las anteriores. Hayek encontró problemas aún en este enfoque, pues la mente sería en sentido estricto un ente observador y un ente observado. Esto desvirtúa el uso directo de los métodos de investigación de las ciencias naturales para entender los fenómenos mentales. Además, pensaba que a pesar de las nuevas técnicas científicas para entender los procesos internos del cerebro, los psicólogos eran incapaces de dar respuestas a preguntas fundamentales, como por qué los seres humanos perciben un mundo diferente del mundo objetivo, si existe algo así. Como dijo en el prefacio de El orden sensorial,
30 años después, cuando examinaba la literatura psicológica moderna, encontré con gran sorpresa que el problema particular en el que había estado interesado seguía en el mismo estado en que estaba cuando me ocupé por primera vez de él. Por ello, la tarea que aborda en el orden sensorial es averiguar qué es la mente, para determinar la mejor manera de entender sus procesos. Como veremos, este ejercicio aporta intuiciones interesantes que son clave para entender cómo Hayek concebía el objeto de la economía y de las demás ciencias sociales. Para dejar en claro que la mente no es una sustancia metafísica, la pregunta, ¿qué es la mente?, puede reformularse así. ¿Cuál es el lugar de la mente en el dominio de la naturaleza? Entonces, el tema del orden sensorial se puede describir más precisamente como la relación entre la mente y el cuerpo, o entre sucesos mentales y físicos. La respuesta a estas preguntas se basa en el hecho de que existe un orden externo diferente, aunque no independiente, del orden mental. Cuando hablamos de orden externo nos referimos a un orden físico, ese orden que surge de la clasificación, siempre imperfecta, que las ciencias naturales dan a los acontecimientos físicos. Por otro lado, el orden mental es un orden particular de un conjunto de sucesos, que tienen lugar en algún organismo, y que se relacionan de alguna manera con el orden físico de los sucesos del entorno, aunque no son idénticos a él. El problema es que, entre los elementos de estos dos órdenes no existe una correspondencia biunívoca simple, en el sentido de que algunos objetos o sucesos que en un orden pertenecen al mismo tipo o clase, también pertenecen al mismo tipo o clase en el otro orden. Por ejemplo, para el orden mental no existe manera de clasificar ciertas longitudes de onda sonora o agrupar ciertas frecuencias en las mismas clases o notas musicales, porque los órganos sensoriales no pueden captarlas o diferenciarlas. Mientras que la acústica muestra que estas longitudes de onda existen y que tienen lugar en el orden físico. En consecuencia, Hayek postuló que la tarea de la psicología teórica es explicar por qué nuestros sentidos interpretan de manera diferente el mundo que muestran las ciencias físicas, es decir, explicar la relación entre el orden físico y el orden sensorial. A este respecto explica: en la medida en que las similitudes o diferencias de los fenómenos que son percibidas por nosotros no corresponden a similitudes o diferencias que los sucesos percibidos manifiestan en sus relaciones con otros objetos, no tenemos derecho a suponer que el mundo aparece ante nosotros como lo hace debido a que es de ese modo. La pregunta de por qué aparece ante nosotros como lo hace es un problema auténtico. El orden fenomenológico aparece entonces porque existen organismos con capacidad interna para reproducir, o construir modelos de, algunas de las relaciones que existen entre los sucesos de su entorno, como el hombre, en el que se desarrolló un orden mental que tiene una correspondencia muy imperfecta con el orden físico, pero que no obstante le permite sobrevivir porque le ayuda a captar información importante del medio en el que vive. Al orden físico y al orden mental se puede añadir un tercero: el orden neuronal. Hayek dice que si aceptáramos que el orden mental y el orden neuronal son diferentes, estaríamos aceptando que la mente es algo más de lo que existe en el plano físico, y tendríamos que referirnos a ella no solo como un proceso que tiene lugar en el mundo físico, sino también como una sustancia metafísica que guía o complementa los procesos neuronales. Pero como esto es justamente lo que él niega, busca demostrar que el orden mental es igual al orden neuronal, es decir que no hay una mente y un cuerpo, sino una mente que pertenece al cuerpo, específicamente al orden neuronal, mejor dicho, que es el orden neuronal. ¿Cómo explicar que todo lo que ocurre en la mente, incluyendo sensaciones, pensamientos, etc., se reduce al plano físico? Hayek demuestra que es posible sostener que no hay una sustancia metafísica detrás de los procesos mentales, si tomamos en cuenta que el potencial del orden neuronal no reside en la reunión de las neuronas, sino en las infinitas posibilidades conectivas que existen entre las mismas, que permiten hacer clasificaciones complejas y crear una imagen del entorno que solo selecciona los aspectos indispensables para que el organismo sobreviva en su medio.
Por tanto, la mente es un sistema complejo de clasificación de los sucesos del mundo externo que representa imperfectamente el ambiente circundante y permite el desarrollo del individuo, siendo al mismo tiempo parte del entorno o macrocosmos, pues no es más que el orden neuronal. Esa clasificación se efectúa mediante un sistema de conexiones a través del cual se transmiten los impulsos de una fibra a otra. Este sistema de conexiones aparece porque en el desarrollo de las especies o del individuo se establecen conexiones entre fibras en las que los impulsos ocurren al mismo tiempo. Es decir, el sistema de conexiones que permite clasificar los impulsos provenientes del entorno, se ha formado durante un largo proceso ontogenético y filogenético, mediante una especie de experiencia o aprendizaje. Y en cada etapa de su desarrollo reproduce ciertas relaciones existentes en el entorno físico entre los estímulos que evocan el impulso. Si un estímulo A suele ir acompañado de una serie de estímulos B, C, D, N, siempre que aparezca activará los vínculos neuronales que evocan toda la serie. Por tanto, debemos concebir el sistema nervioso central, y probablemente también el córtex, como una jerarquía formada por muchos niveles de conexiones superpuestas, todas las cuales pueden estar involucradas en la transmisión de impulsos de las fibras aferentes, sensoriales, a las eferentes, motoras. Pero esta no es una clasificación simple, sino que puede tener un nivel de complejidad asombroso. No solo cada suceso individual pertenece a más de una clase, sino que también puede contribuir a producir diferentes respuestas de la máquina de clasificación, si y solo si ocurre en combinación con algunos otros sucesos. De esta manera, diferentes grupos integrados por diferentes sucesos individuales, pueden evocar la misma respuesta, y esa máquina entonces clasificaría no solamente sucesos individuales, sino también grupos integrados por numerosos sucesos, simultáneos o sucesivos. En este último caso, los grupos, o secuencias, de sucesos individuales constituirían como grupos los elementos de las diferentes clases. De tal modo, la mente puede hacer clasificaciones cuya complejidad depende del entramado de neuronas que participen. Aunque este no es el lugar para profundizar el tema, cabe señalar que este proceso, intuido inicialmente por Hayek, ha sido corroborado por la neurociencia moderna, que hoy le da el nombre más riguroso de facilitación selectiva de sinapsis. La teoría que se expone en el orden sensorial no solo es válida para entender las sensaciones, sino que es el principio que gobierna los demás procesos mentales. Hayek argumenta que el mismo principio general que se puede usar para explicar la diferenciación de las diferentes cualidades sensoriales sirve también como explicación de los atributos peculiares de otros sucesos mentales, como las imágenes, las emociones y los conceptos abstractos. Debido a que las clases más elementales se reclasifican de diferentes maneras y crean redes que representan otros procesos mentales, la formación de conceptos abstractos constituye entonces una repetición a un nivel más alto del mismo tipo de procesos de clasificación mediante el cual se determinan las diferencias entre las cualidades sensoriales. Este proceso continuo de reclasificación es impuesto a nosotros debido a que encontramos que la clasificación de objetos y sucesos que afectan a nuestros sentidos solo es una aproximación tosca e imperfecta de las diferencias entre los objetos físicos que nos permitirían predecir correctamente su comportamiento. El primer corolario de esta teoría es que los elementos del mundo externo no transmiten sus atributos a los individuos, sino que la mente crea las características para clasificarlos. Las sensaciones no se producen porque reflejen propiedades intrínsecas de los objetos externos, sino que cobran sentido porque el individuo puede clasificarlas de algún modo gracias a un orden o aparato de clasificación preexistente. A partir de este corolario, Hayek propone la tesis central del orden sensorial. No tenemos primero sensaciones que luego son preservadas por la memoria, sino que los impulsos se convierten en sensaciones como resultado de la memoria fisiológica. Las conexiones entre los impulsos fisiológicos son entonces el fenómeno primario que crea los fenómenos mentales.
puesto que las sensaciones no se derivan de lo que ocurre en el orden físico, sino de lo que sucede en el orden mental. Hayek afirma que, mucho de lo que creemos saber acerca del mundo externo es, de hecho, conocimiento acerca de nosotros mismos. El mundo que observamos no es entonces un mundo dado objetivamente, dispuesto a ser aprendido por los seres vivos que habitan en él. Al contrario, cada uno de ellos debe crear mecanismos para seleccionar y clasificar ciertas características de su entorno y sobrevivir en él. El hecho de que creen diversos sensores y medios de conocer las condiciones del ambiente prueba que el mundo que percibe el hombre solo es una adaptación que parte de ciertos mecanismos que dan lugar a ciertas clasificaciones de sucesos. Un ejemplo característico es la capacidad de algunos animales para conocer su posición espacial mediante la audición, que fue ignorada durante mucho tiempo hasta que las ciencias naturales mostraron las formas alternativas de adaptación de los organismos al medio natural. El segundo corolario es que el orden mental se forma a partir de un entramado de conexiones, y no del simple almacenamiento de características del orden externo en el sistema nervioso. Por ejemplo, no existe un lugar del cerebro donde se registre el rostro de la madre, el sabor de un alimento o el sonido de una melodía, el blanco o el negro, el frío o el calor. Un u otro objeto, o característica, se evoca mediante la actuación de un grupo de conexiones específico. A este respecto, Hayek afirma que no existe un mecanismo fisiológico que pueda retener algo, excepto conexiones entre diferentes hechos. Es decir, no existe una neurona encargada de almacenar cada objeto o sensación, sino que su evocación se logra gracias a la participación de una o varias conexiones neuronales. Cuando la fuente de lo conocido pasa de ser algo absoluto a un entramado de valores relativos se hace evidente, por ejemplo, que un color se percibe debido a su relación con los demás colores, y que una situación solo se puede evaluar por su relación con otras situaciones. Por tanto, cualquier intento de definir una cualidad mental solo se puede emprender tomándola en relación con las otras cualidades mentales. Hayek defiende esta idea argumentando que nada puede llegar a ser un problema acerca de las cualidades sensoriales que no pueda en principio ser también descrito en palabras. Y esa descripción en palabras siempre será una descripción en términos de la relación de la cualidad en relación con otras cualidades sensoriales. En el campo de los colores, esto significa que no existe una cualidad pura, negritud o blancura, sino una relación entre colores. El negro solo tiene sentido dentro de la gama de colores que el hombre puede discriminar. Más aún, la categoría color no tiene sentido por sí sola, sino que adquiere el significado que tiene para nosotros dentro del conjunto más amplio de categorías. Solo podemos saber que algo es un color por su relación con lo que es un olor o una textura, por ejemplo. Por tanto, para Hayek, parece entonces imposible que surja una pregunta acerca de la naturaleza, o el carácter de cualidades sensoriales particulares, que no sea una pregunta acerca de las diferencias entre, o de las relaciones con, otras cualidades sensoriales. Y el grado en que los efectos de su ocurrencia difieren de los efectos de la ocurrencia de otras cualidades, determina el conjunto de su carácter. Por otro lado, aclaremos que aunque Hayek plantea al principio la hipótesis del isomorfismo entre el orden neuronal y el orden mental, al final concluye que no solo son isomórficos, sino idénticos, porque, una respuesta a la pregunta de ¿qué determina el orden de las cualidades sensoriales?, constituye una respuesta a todas las preguntas que se pueden hacer significativamente acerca de la naturaleza y el origen de estas cualidades. O sea que, este orden, si lo conociéramos por completo, no sería entonces otro aspecto de lo que conocemos como mente, sino que sería la mente misma. En otras palabras, la mente no es más que el mecanismo de clasificación complejo que se forma a partir de las relaciones neuronales, y no hay ninguna razón para suponer que, además de ese orden neuronal, sea también un ente metafísico que guía de algún modo los procesos mentales.
Además, insisten que lo que llamamos mente, no serían los procesos neurales individuales, sino el orden completo de todos esos procesos, en términos coloquiales, un todo que es más que la suma de las partes, pues lo mental no se refiere solo a la reunión de neuronas, o al conjunto de impulsos neuronales, sino al conjunto de relaciones que se establecen entre ellos. Las cualidades sensoriales, u otras cualidades mentales, no están ligadas originalmente de alguna manera, ni son un atributo original de los impulsos psicológicos individuales, sino que el conjunto de estas cualidades está determinado por el sistema de conexiones que le da su cualidad distintiva. Para Hayek era claro que las mentes individuales perciben diferentes aspectos de la realidad, pero también era cierto que sus estructuras son esencialmente idénticas, lo que hace posible cumplir funciones tan importantes como la comunicación. Por supuesto, no sería posible discutir el mundo fenoménico con otras personas si ellas no percibieran este mundo en términos del mismo orden de cualidades con que lo percibimos, o al menos muy similar. Esto significa que la mente consciente de otras personas clasifica los estímulos de manera similar a como los clasifica nuestra mente, y que las diferentes cualidades sensoriales están para ellas relacionadas con las demás de manera similar a la que nosotros conocemos. En otras palabras, aunque el sistema de cualidades sensoriales es subjetivo, en el sentido de que pertenece al sujeto que percibe, y no objetivo, perteneciente a los objetos percibidos, una distinción idéntica a la que hay entre el orden fenoménico y el orden físico, es sin embargo impersonal y no, o al menos no totalmente, peculiar al individuo. En las ciencias sociales el punto de partida también debe ser la aceptación de que podemos entender las acciones humanas porque tenemos una mente similar a la de quienes realizan esas acciones, de ahí la importancia de nuestro conocimiento directo de los diferentes tipos de sucesos mentales, que para nosotros deben seguir siendo entidades irreductibles. Para Hayek no existe otra manera de entender los productos de la mente humana diferente de la experiencia directa que tenemos de ella. De hecho, según el orden sensorial, este orden que llamamos mente es entonces el orden prevaleciente en una parte particular del universo físico, esa parte que somos nosotros mismos. Esto implica que la mente no es un objeto que podamos conocer como conocemos otros órdenes de la naturaleza, no porque sea una sustancia metafísica independiente, sino porque aunque es parte del macrocosmos, es la parte que observa. La única manera de dar cuenta de los fenómenos mentales como fenómenos físicos sería acopiar todas las circunstancias que producen cada efecto mental, tarea que supera la capacidad de la mente humana. Así, nuestra conclusión, entonces, debe ser que para nosotros la mente debe seguir siendo para siempre un dominio en sí mismo que solo podemos conocer experimentándolo directamente, pero que nunca seremos totalmente capaces de explicar o reducir a otra cosa. Aunque podamos saber que los sucesos mentales del tipo que experimentamos, pueden ser producidos por las mismas fuerzas que operan en el resto de la naturaleza, nunca seremos capaces de decir cuáles son los sucesos físicos particulares que corresponden a un suceso mental particular.